cómo calcular el módulo de deformación en suelos duros para poder determinar la magnitud de los asentamientos de cimentaciones o de pilotes. En suelos duros no es fácil determinar el coeficiente de deformación del suelo para diseño geotécnico. Típicamente, el ensayo más utilizado es el ensayo SPT, el cual se utiliza con mucha frecuencia para caracterizar los suelos duros. Sin embargo, el ensayo SPT tiene muchas limitaciones para su uso en suelos duros, especialmente cuando hay presencia de bloques, de cantos de roca y gravas. Es común que el ensayo SPT dé resultados de valores de N que sea muy difícil de correlacionar con las propiedades de un suelo. Es muy común el caso de rechazo. O sea, que el penetrómetro, el ensayo no sea capaz de penetrar el tubo partido. Sin embargo, curiosamente, el ensayo SPT es el más utilizado en nuestros países para caracterizar suelos duros. ¿Cómo se obtienen los módulos? Los módulos de deformación utilizando el SPT se aproximan por correlación. Un N de SPT equivale a un módulo de elasticidad, de acuerdo a una tabla que se obtuvo de acuerdo a ensayos en un determinado sitio del planeta. O sea, de acuerdo a los valores del ensayo de SPT, se aproximan, importante esa palabra, se aproximan los módulos de deformación por medio de correlaciones empíricas. Y existen cientos de correlaciones empíricas. Y ahí el ingeniero geotecnista tiene que escoger cuál es la correlación empírica que más se ajusta para el caso del estudio que usted está realizando. Y esto nos puede llevar mucho al error. De acuerdo a la correlación que se utilice, los valores del módulo varían en forma significativa. En una tabla, un N de 30 equivale a un módulo de 10 megapascales, en otro 15, en otro 20 megapascales, en otro 5 megapascales. Pero algo interesante es que esos valores de módulo de elasticidad obtenidos con SPT generalmente son mucho más bajos que los valores reales. O sea, estaríamos del lado seguro, pero estaríamos eventualmente sobrediseñando, trabajando con módulos muy bajos en suelos muy duros. Y nos van a dar zapatas gigantescas, nos van a dar mayor cantidad de pilotes, debido a la imprecisión de las correlaciones con el ensayo SPT. Y hay muchas correlaciones al gusto del ingeniero. Y típicamente hay otro problema. Se presenta un fenómeno que se ha denominado el rechazo.
O sea, el tubo partido no penetra, o el número de golpe por pie es mayor de 60, mayor de 100, no hay realmente una norma para decir qué es rechazo, qué no es rechazo. Lo cierto es que no entra como si entra en un solo plano. O sea, esos Ns altos, Ns de 100, Ns de 80, Ns de más de 100, equivalen a un rechazo. Y viene la pregunta, ¿ese rechazo qué quiere decir? ¿Qué significa el rechazo desde el punto de vista geotécnico? Que hay un canto, que hay materiales muy duros, que están muy bien cementados. En cada caso, habría una explicación. ¿Por qué el SPT nos da rechazo y con el rechazo no sabemos qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Que nos dio rechazo. ¿Y qué tal si todo el sondeo da rechazo? O sea, si el rechazo nos baja 30, 40 metros, 50 metros de rechazo. ¿Cuál es el módulo de la deformación para el rechazo? ¿Con qué criterio vamos a diseñar una cimentación si el resultado del ensayo SPT es rechazo? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer ensayo de placa. En los suelos duros se acostumbra a hacer ensayo de placa para poder determinar si al nivel de cimentación el valor del módulo de elasticidad es el verdadero. O sea, si el módulo de deformación es el que se supuso. Pero tenemos que tener la excavación ya lista al nivel de cimentación para hacer el ensayo de placa. Se coloca una placa metálica y se genera un proceso de deformación colocando una carga. Y obtenemos el módulo con un ensayo de placa al nivel de cimentación. ¿Y qué pasa a 10 metros, a 5 metros, a 20 metros por debajo de la cimentación? O en la punta del pilote. El ensayo de placa permite obtener el módulo de elasticidad superficialmente, pero no se obtiene el módulo de deformación a profundidad. Eventualmente usted puede hacerlo a 1 metro, 2 metros, como en este caso, por ejemplo, de un estudio de geotecnia en la ciudad de Cúcuta, en que se están obteniendo los valores del módulo de elasticidad utilizando un ensayo de placa. ¿Qué otra posibilidad tenemos nosotros? El ensayo de veleta no nos da módulo de deformación, nos da solamente resistencia. El SPT, ya dijimos, tiene muchas limitaciones. Incluso el SPT torque nos da en resistencia. Está el dilatómetro de Marchetti, no penetra en un suelo duro, sirve para la ciudad de Bogotá, suelo blanco. O el CPT, ensayo de cono, no penetra en suelos muy duros, tampoco se puede obtener. Y viene el mejor ensayo para obtener módulos de deformación en suelos duros, el PNT, el presurímetro. Veamos el caso de la ciudad de Bucaramanga. El dilatómetro no penetra en el suelo de Bucaramanga. El CPT no penetra. Entonces acudimos al presurímetro y nos ha ido muy bien
nos han correlacionado muy bien los módulos con los asentamientos de edificaciones en suelos duros en la ciudad de Bucaramanga. La principal utilidad del presurímetro es el suelo duros, donde no se puede hacer otro ensayo. Podríamos hacer ensayo de placa, pero ya cuando está la excavación y solamente al nivel de la cimentación. El muestreo inalterado es difícil para obtener módulos con ensayo triaxial. El ensayo triaxial, cuando graba bloques, tiene muchas limitaciones y no es viable. En rocas blandas, suelos gravosos, suelos con cantos, el ensayo de presurímetro, de presiómetro, tiene gran utilidad. Y este es el caso de Bucaramanga y una gran cantidad de ciudades en Colombia, donde deberíamos obligar a utilizar el presurímetro. Y seguimos trabajando con la herramienta obsoleta del SPT. Obtener la curva de esfuerzo de formación. En este caso, 133 megapascales. Muy por encima de cualquier correlación con SPT. En este caso, 385 megapascales en la ciudad de Bucaramanga. Un suelo con un módulo de elasticidad de 380 megapascales. Veamos, por ejemplo, este caso. En la carrera 27 en Bucaramanga. 6 ensayos de PMT, de presurímetro, a profundidades entre 26 y 33 metros. Módulo de elasticidad de MENA de 133. El módulo de elasticidad real generalmente es el doble del módulo de elasticidad de MENA, 290 megapascales. 855 megapascales, 136 megapascales, 164 megapascales, 145 megapascales, 332 megapascales. ¿Cuál módulo utilizar en este caso? Yo utilizaría 130 megapascales o 150 megapascales. Cuando el ensayo SPT me daba que 30. El ensayo SPT me da 30 megapascales y al hacer yo el ensayo de presurímetro me da que puedo trabajar con 130, 150 megapascales. El diseño de nuestra cimentación va a ser totalmente diferente. Carrera 27 en la ciudad de Bucaramanga. Más de 130 megapascales en el ensayo de presurímetro. Incluso valores de más de 300 megapascales en ensayos específicos de presurímetro. Y veamos en la Puerta del Sol. En la Puerta del Sol, el edificio que llaman City Center. 8 ensayos PMT. 357, 106, 64, 138, 237, 117, 155, 183. Ligeramente menores que en la carrera 27, más al norte de la ciudad. Un suelo menos duro. Pero aún así, podemos diseñar con un módulo de elasticidad de aproximadamente 100 megapascales. Como efectivamente se hizo en el diseño de la construcción, y los asentamientos han sido mínimos. El módulo de elasticidad en suelos duros
obtenido con los ensayos de presurímetro dan resultados muy útiles. Ciudades como Cúcuta, como Medellín, como Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Manizales, Cali, debería utilizarse el presurímetro para determinar los módulos de deformación. En el caso de Bogotá, ya podíamos utilizar dilatómetro, podemos utilizar CPT. Igualmente también podemos utilizar PMT. De por sí, el diseño del metro de Bogotá se hizo con ensayos de presurímetro, con ensayos PMT. El ensayo de presurímetro es un ensayo muy útil. Sin embargo, hay otras formas de trabajar en geotécnica. Está la geofísica. Determinar el modo de elasticidad utilizando velocidad de onda de cortante. En el ensayo Downhole, en un sondeo, o el ensayo de MASW, en una línea superficial. La velocidad de onda de cortante en el suelo se puede correlacionar muy bien con el módulo de elasticidad del suelo, o sea, con el módulo de deformación del suelo. Y en suelos duros es mucho más preciso un ensayo de velocidad de onda de cortante que en un suelo blando. Entonces podemos obtener el módulo en ensayo downhole, en ensayo crosshole, en ensayo REMI, en ensayo MSW. Los ensayos de geofísica, los cuales los vamos a ver en otras presentaciones. Muchas gracias.